Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de introducción a Blazor, el nuevo framework de .NET para crear aplicaciones web inteligentes utilizando C# y WebAssembly y sin usar JavaScript. En esta segunda presentación vamos a hablar de componentes. Los componentes son un elemento fundamental en la construcción de aplicaciones con Blazor, pues uno puede integrar componentes dentro de otros componentes para ir no solo reutilizando código, sino construyendo páginas enteras mediante el ensamblaje de estos elementos. Vamos a ver cómo funciona. Primero un recorderis rápido, cómo hacíamos para crear una aplicación Blazor WASM. Esto nos crea un nuevo proyecto que tiene ya una pequeña aplicación funcional de Blazor. Ahora nos vamos a pasar al directorio donde está nuestro proyecto. Solo para ver dónde estamos, inmediatamente lo vamos a ejecutar y vamos a revisar cómo está ejecutándose nuestra aplicación a este sitio web, el localhost 5001. Fíjense en particular Hello World cómo está en este momento, nada más un par de mensajes. Y por otro lado aquí está nuestra página contador, que cuando uno le da clic tenemos este número contando acá. Ahora sí, revisemos un poco el código. Y en particular, en la carpeta páginas, vamos a ir a ver a counter.razor. Esta es la página que tiene el contador. Lo que en este momento quisiera resaltar es que toda página que tiene la terminación razor es de por sí ya un componente. Es decir, este elemento que estamos viendo acá es el componente counter, que se puede reutilizar en otras partes. Por ejemplo, si yo me voy a la página index, que recuerdan que nada más tenía un par de mensajes, yo puedo inmediatamente poner acá counter. Es decir, una primera cosa que hacen los componentes es agregar más elementos posibles, como si extendiéramos el vocabulario de HTML. Eso es todo lo que hice. Volvamos a ejecutar nuestra aplicación web y veamos qué cambio se produjo. Vamos a nuestra página, la voy a refrescar. Y efectivamente, por un lado acá tenemos nuestra página, está ahí todo normal, pero si nos vamos a la página home, si vieron que apareció aquí un nuevo contador. Este nuevo contador es independiente del contador que tenemos en el otro lado, así que acabamos de embeber un componente dentro de una página entera. Ahora, es normal que los componentes reciban parámetros. Por ejemplo, quizás a un componente factura yo le puedo pasar el número de factura, o a un componente detalle de producto le puedo pasar el código del producto. Entonces nosotros, para ilustrar eso, vamos a decir que en lugar de contar de uno en uno, lo que queremos hacer es contar de 3 en 3 o de 5 en 5, o que esto en general sea un parámetro. Entonces yo le puedo definir acá una propiedad. Entonces esta es una propiedad normal de una clase C#. La única gracia es que por omisión le estoy inicializando a 1. Y entonces en nuestro contador que se incrementa le vamos a ir haciendo crecer por step size. Para que esto sea un parámetro, todo lo que necesitamos hacer es ponerle el atributo parameter delante de esa propiedad. Con nada más ese cambio es posible, recuerden acá en index, que yo tenía el componente counter, ahora yo le puedo decir step size 7, por ejemplo. Esta habilidad de ponerle aquí este argumento viene del hecho de haber definido una propiedad con el atributo parameter acá. Compilamos y volvemos a arrancar nuestro sitio web, y si refrescamos una vez más nuestro sitio, aquí estamos en la página home y fíjense cómo el contador va de 7 en 7 por el parámetro que le pasamos, mientras que este contador sigue yendo de uno en uno porque el valor por omisión del parámetro era 1. Así como nosotros le pusimos un parámetro, se pueden poner 2, 3, 4 los parámetros que uno necesite. Ahora avancemos un poquito más y creémonos nuestro propio componente Razor. Vamos como ejemplo a crear la típica lista de pendientes, un to-do list. Lo primero que nosotros vamos a hacer aquí es crear un nuevo archivito. Le vamos a llamar todo.razor. La terminación Razor es necesaria para crear un componente. Por otro lado, hay que usar, si queremos que este componente sea accesible directamente, tenemos que ponerle una ruta. Con esa ruta, con ese URL, este elemento será accesible. Nosotros le podemos poner, por ejemplo, acá un h3 to do, por un lado. Por otro lado, si yo quiero que este amigo sea accesible desde el menú, ¿dónde está el menú? Y eso nos hace pensar en una cosa interesante. Yo tengo aquí mi componente viéndose, y este menú de la izquierda, esta barra, ¿de dónde salió? Para resolver ese misterio, si nosotros nos vamos a la carpeta Shared y uno ve este elemento main layout razor, este main layout representa la totalidad de la página web donde está nuestra aplicación. Los dos elementos importantes a notar es en la línea 13, este @body es el punto donde sucesivamente vemos reemplazado. A veces veo aquí counter, a veces veo acá home,
y cualquier otro elemento que va apareciendo en esta sección grande de la derecha es este @body. Por otro lado, en la línea 4, si ven este nav menú, ese nav menú en cambio es un componente y ese componente precisamente es el menú. Está acá, el nav menú razor. Y es no es nada más que esta lista, sino que claro, usando CSS, recordemos que Blazor es 100% compatible con CSS, podemos nosotros aumentar acá un nuevo elemento del menú que va a ir a la ruta to-do. Recuerden que ese es el nombre que le pusimos al componente, perdón, no el nombre, el atributo de navegación con @page que le pusimos al componente. Creo que nada más tengo que corregir el texto de acá. Vamos a poner aquí to-do, por ejemplo. Con esto, lo de siempre, compilamos y arrancamos otra vez el servidor de web. Y si ahora refrescamos la aplicación una vez más, como se puede ver, ahora tenemos la opción To Do. Y la opción To Do, por ahora, solamente nos está sacando nada más este título. Eso es construir un componente desde cero. Pero pongámosle un poquito de inteligencia a ese componente. Nos vamos al amigo To Do. Oh, antes de que se me escape, un detalle interesante. Si se dan cuenta que el counter tiene la ruta definida por @page, como lo tiene nuestro To Do, que también tiene su ruta, pero curiosamente nav menú no tiene @page. ¿Qué es lo que eso causa? Que nav menú no puede ser invocado directamente usando un URL. El usuario final no va a poder, el cliente no va a poder conectarse a este componente directamente, mientras que estos componentes de acá sí son accesibles directamente. Aparte de esa diferencia, ambos son igualmente componentes. Entonces pueden tener componentes privados, por así decirlo, que solo sirven para integrarse en componentes más grandes, o pueden tener componentes accesibles por el cliente usando una ruta y el atributo page. Ahora sí, yo quería mostrar aquí una lista de elementos para hacerlo un poquito más estructurado. Vamos a crear una clase, la clase ToDoItem, y aquí vamos a poner una clase C#. Esta clase C# es una clase común y corriente, no tiene ninguna cosa especial. Noten que tienen como propiedades por un lado un título y por otro lado una banderita. Este booleano me va a decir ya está hecha o no está hecha la tarea. Eso es nuestra primera parte. Ahora bien, en nuestro componente ToDoRazor, en la parte de su lógica, recuerden que la lógica uno la construye poniendo una propiedad @code y ahí está la lógica detrás de este componente en particular. Hemos puesto aquí un campo llamado todos y este campo es de tipo lista de ToDoItems, lista de estos amigos de acá. Entonces nuestra intención es que conforme yo vaya creando pendientes o tareas pendientes, vaya agregando elementos de esta lista y esta lista va a crecer y crecer y crecer. Esa lista va a ser desplegada acá en la parte de presentación y para desplegarla podemos hacer lo siguiente. Hemos agregado una lista HTML para los elementos de esta lista. Lo que estamos haciendo es aquí indica que viene código C#. Les estoy diciendo quiero que te barras esta lista todos y por cada elemento de esa lista todos quiero que me pongas un LI. Noten cómo cambiamos entre C# y HTML libremente y otra vez regreso a C# poniendo arroba y desplegando del elemento todo actual. Esto se va a ir barriendo todos los elementos que tenemos. Lo que va a hacer es desplegar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto elemento, o más bien dicho el título de cada elemento. Lo vamos a ver en acción. Para eso necesitamos agregar un elementito que me permita efectivamente ir insertando cosas. El elemento para insertar cosas es este campo input que inicialmente va a mostrar este mensaje y más importante que eso, este elemento está asociado a new_todo. Por cierto, ese amigo new_todo lo vamos a declarar ahora mismo. La manera de funcionar de esto es que cada vez que en este campo se ingrese un valor, ese valor va a ir a parar a este new_todo sin que tengamos nada que hacer. Ahora bien, efectivamente ese valor se va a agregar a esta lista con la lógica del clic de este botón que está en el método addToDo. Agreguemos ese método. El método addToDo, que recuerden se va a ejecutar cada vez que le demos clic acá, lo que va a hacer es verificar si esta cadenita newToDo, esta cadena de acá, que recuerden que está asociada a este campo, no está en blanco. Y si no está, lo que yo hago es agregar a la lista, esto es importante, a esta lista de acá, un nuevo objeto tipo ToDoItem. Y bueno, además le dejo en blanco la cadenita. ¿Qué causa esto? En el momento en que yo estoy actualizando esta lista, el ambiente de Blazor automáticamente se da cuenta que tiene que refrescar esto. Así que la presentación automáticamente va a mostrar el nuevo valor. Claro, más sencillo, cuando yo le asigno una cadena nula a este amigo newToDo, este campo de acá igualmente automáticamente se va a actualizar. Veamos qué hemos logrado hasta aquí con estas líneas de código.
Arrancamos una vez más nuestro servidor web, refresquemos la paginita de presentación y fíjense cómo acá entre el to-do y estos amigos de acá, justo en este espacio de aquí no hay nada, pero este for each sí se está ejecutando, no más que la lista está vacía. En el momento que yo agrego una opción aquí, por ejemplo, comprar pan, agregar al to-do, ahora sí apareció un primer elemento en esa lista. Y cada vez que yo agrego un ítem aquí, por ejemplo, hacer café, se van agregando elementos, otro pendiente y así sucesivamente. El hecho de que apenas le doy clic aquí esto se actualiza, lo importante recordar es que lo único que tuve que hacer es manipular estas propiedades o campos dentro de mi código. No tuve nunca que acceder directamente al HTML porque la sincronización entre los campos y el HTML lo hace automáticamente el ambiente de Blazor. Ahora mejorémoslo un poquito y permitamos el dar por terminado o por ejecutado una tarea. Para esto vamos a agregar un poquito más de código. Y fíjense que más que código C#, en realidad lo que yo hice es cambiar el HTML. En este leí donde hace un momento tendría el sencillo despliegue de todo ítem. Ahora lo que he puesto por un lado es un checkbox asociado a la propiedad isDone del elemento actual. Recuerden que esto se va a repetir por cada elemento en la lista de todos. Y acá hay otro bind asociado al título. Esos son los dos únicos cambios que en realidad hice. El resultado de haber hecho ese par de cambios, recuerden que puse ahí un par de inputs en el bucle de despliegue, es que si ahora vuelvo a poner la tarea, ahora me aparece un checkbox y mi campo. Es más, yo puedo editar directamente el contenido allá. Aumentemos algo más, comprar café, por ejemplo, y tengo dos elementos y son editables y demás. Además, como estos elementos de aquí tienen un bind con la lista se está actualizando automáticamente. De hecho, para ver que efectivamente la lista se está actualizando automáticamente, aumentemos un truco. Digamos que yo quiero acá en el to do aumentar el número de pendientes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Acá en la sección del título voy a aumentar esta expresión. Arroba, ya sabemos que ahí viene C#, voy a tomar nuestra lista to do y voy a contar los elementos, pero no todos los elementos de la lista. Lo que voy a contar es específicamente, fíjense en este filtro que está acá, aquellos elementos tales que el atributo isDone es falso. Es decir, voy a contar aquellos que todavía no tienen el checkbox. Veamos qué es lo que pasó ahora. Fíjense que de primera mano tenemos aquí 0 y es porque de hecho la lista está vacía. Si ahora aumento otra vez la tarea comprar pan, me apareció un pendiente porque ahorita ya está contando un primer elemento. Si pongo un segundo elemento, comprar café, y este contador está creciendo. Por otro lado, uno puede irlos apagando, si ven, porque ahora solamente hay un pendiente que es comprar café. Puedo encender este, apagar este otro. Este amigo de acá se está actualizando automáticamente y eso incluso teniendo el verdadero conteo dependiendo indirectamente de lo que le está ocurriendo un valor. Es decir, el alertarse, despertarse y ejecutarse es muy flexible, es muy poderoso dentro de Blazor. Espero que esta rápida introducción a los componentes, a cómo funcionan y a sus habilidades les haya gustado. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.